Hola, ¿cómo están? Es un gusto que puedan acompañarnos en esta nueva emisión de Con los Refugiados. Hoy vamos a estar abordando el tema de la situación de personas venezolanas en la región, personas venezolanas en situación de movilidad. Y para eso me acompañan tres colegas, tres expertas y un experto en el tema de la situación de Venezuela. Quiero presentarles para que les conozcan. Ellos son Daniela Robina, oficial de comunicaciones de la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, en la plataforma R4V. Daniela, gracias por estar con nosotras. Muchas gracias. También nos acompaña Hilaria Rápido, ella es oficial asociada de comunicación para el ACNUR en la plataforma R4V. Hilaria, también un gusto compartir contigo este espacio. Mucho gusto, Angélica. Igualmente. Y me acompaña mi colega Emilio González, quien es asistente senior de protección para el ACNUR México. Emilio, de verdad un placer compartir contigo este programa. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, colegas. Bueno, las personas, como ustedes habrán escuchado en las noticias, en los medios de comunicación y redes sociales, continúan saliendo de Venezuela. Huyen, como lo hemos hablado en otras emisiones, de diferentes factores como la violencia, la inseguridad, amenazas, pero también la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales, no básicos. Aproximadamente más de 4 millones de personas de esta nacionalidad venezolana se encuentran en situación de movilidad, la gran mayoría en países de América Latina, el Caribe, y se ha convertido de alguna manera en un foco, ¿no?, para los medios de comunicación y la prensa internacional. Los diferentes acontecimientos de tipo político, de derechos humanos y socioeconómicos que se están desarrollando en este país, pues obligan o hacen que de manera forzada un grupo creciente, digamos, de niñez, de adolescentes, mujeres, hombres, tengan que salir pues de su país y soliciten asilo, ¿no?, en países vecinos o a veces no tan cercanos. Muchos llegan de manera digamos, grave, cansados, asustados y en extrema necesidad de asistencia humanitaria. Y por eso es que decidimos hablar de este tema nuevamente. Hace algunos programas habíamos hablado de esta situación, pero ya es necesario volver a tocar este tema porque el fenómeno pues ha cambiado. Quiero abrir este primer bloque con Daniela, tal vez, para que nos comente ¿por qué se están desplazando las personas venezolanas, Daniela? ¿Hacia dónde lo están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué perfil tienen estas personas? Si nos puedes compartir un poquito. Gracias y bienvenida. Te cedo la palabra. Muchas gracias a los colegas también. Bueno, la pregunta que nos haces es una pregunta con la que siempre solemos romper el hielo y es básicamente para poder dar un escenario o un perfil de la situación y el desplazamiento al que estamos atendiendo. Básicamente en este momento a nivel global, más de 6 millones de personas de Venezuela han salido de su país y 5 millones se encuentran en América Latina y el Caribe. Han sido acogidos en su mayoría por 17 países de América del Sur, de Centroamérica, del Caribe. Y actualmente, y como saben, seguramente deben haber leído en las noticias, hay muchos de ellos nuevamente desplazándose de un país a otro de manera interregional. Contarte un poco que las razones por las que salen las personas de Venezuela tienen varios factores, hay diferentes razones, y por eso nosotros, desde la plataforma R4V que colideran el ACNUR y la OIM, hablamos de una situación de flujos mixtos. Esto, o sea, tiene sentido, tiene correlación con las razones por las que las personas están saliendo, que pueden ser situaciones de persecución política, pero también en búsqueda de nuevas oportunidades, limitaciones para el acceso a derechos básicos como la educación, como la salud dentro de su país, entonces la buscan en países vecinos de la región, o situaciones de persecución por su condición o sus elecciones sexuales, o por su militancia política. Entonces esto hace que muchas personas tengan que salir de Venezuela. Por eso hablamos de una situación de flujos mixtos, y desde la plataforma R4V hablamos de refugiados inmigrantes de Venezuela. Básicamente en la región
y el perfil de las personas a las que la plataforma R4B y sus socios, que en este momento son alrededor de 192, asisten y apoyan la respuesta que los gobiernos de la región están desarrollando en cada uno de esos países, y los ayudan en términos de no solamente asistencia humanitaria, sino también pensando en la integración de estas personas a largo plazo, en que las personas refugiadas y migrantes de Venezuela puedan acceder a un documento para regularizarse, ya sea a través del asilo o a través de la regularización, el acceso a visados, el acceso a una documentación para poder quedarse de forma regular en esos países, los ayudan a poder acceder a la educación, a la salud. Entonces, los socios lo que hacen es complementar esta respuesta que están desarrollando los gobiernos y acompañarlos en este proceso que sin dudas es muy arduo, es muy difícil de llevar adelante. Como saben, los países en América Latina y el Caribe están muchos de ellos en proceso de desarrollo, en vías de desarrollo, y necesitan muchísimo de la ayuda de la comunidad internacional para poder llevar adelante estos procesos. Sin dudas, la pandemia de COVID-19 ha afectado muchísimo la situación de las personas refugiadas y migrantes, y sin duda de las comunidades de acogida, que es fundamental que también puedan pasar por esos procesos de integración y de desarrollo que quedaron truncos o muy afectados por el brote de COVID-19 en la región. Entonces, el trabajo de R4B y de sus socios está apuntado específicamente a eso, no solamente a trabajar por la integración de las personas refugiadas y migrantes, por ayudarlos a poder encontrar nuevas oportunidades, por brindarles seguridad, sino también buscan poder afianzar la situación de sus comunidades de acogida para que esa integración sea colectiva, sea de todas las personas dentro de este nuevo país que están eligiendo las personas venezolanas para poder radicarse. Gracias, Daniela. No, por favor. Sí, bueno, la verdad que tu intervención nos da como elementos, ¿no? Del panorama general, un poco de qué pasa con ellos, cómo llegan, qué es R4V, pero me gustaría que pudiéramos retomar un poco el origen, ¿no? El origen y la población en sí. Para alguna persona que realmente, por ejemplo, pueda ser primera vez que está conociendo sobre este tema. Y luego continuaremos ahondando un poquito sobre la plataforma y ya los temas de integración, ¿no? Y de procedimiento del asilo. Hilaria, ¿qué perfil tienen estas personas? Es decir, ¿cómo podríamos explicar esta situación para alguien que no trabaja en el tema humanitario, para alguien que no maneja el tema migración, el tema asilo? ¿Qué está pasando? ¿Es lo mismo que una persona venezolana llegue a México, haga su trayecto de manera irregular, a que lo haga una persona de otra nacionalidad? Hay diferentes factores que intervienen en esta situación, y que nos cuentes también por dónde viajan, cómo viajan, lo hacen a pie, llegan en avión, es fácil para ellos llegar y solicitar el asilo en los países, qué riesgos se enfrentan también. Mucho hemos hablado que las personas de Centroamérica, a lo mejor para el caso México, ¿no? Donde está nuestra audiencia mayormente para el programa, enfrentan riesgos, ¿no? En su trayecto desde Centroamérica, caminando a pie, ¿no? Con sus familiares, o muchas veces niñez o adolescentes no acompañados. ¿Qué pasa con las personas venezolanas? También se ponen en riesgo, ¿no? Cuéntanos un poquito más en detalle sobre esta situación. Claro, claro que sí, Angélica. Bueno, creo que la primera pregunta hacia quiénes son estas personas, qué perfiles tienen, pues yo siempre digo como son personas como todos nosotros, ¿no? Entonces los que están saliendo, varias personas tienen estudios secundarios, otras han ido a la universidad, tienen maestrías, son personas profesionales, pero cada vez más pasa el tiempo y cada vez más las personas que están saliendo de su país son personas que están en condiciones de extrema vulnerabilidad. Entonces, tal vez personas que no pueden acceder a alimentos, que sus niños no han estado estudiando por mucho tiempo. Algunas de ellas sí tienen alguna situación específica de persecución, pero también hay situaciones, justamente como decimos, no tienen, a pesar de tener, por ejemplo, más de un empleo, no hay manera de que puedan satisfacer sus necesidades básicas. Hay personas que padecen enfermedades crónicas o catastróficas que no pueden acceder a salud.
Entonces, cada vez más este perfil es un perfil de extrema vulnerabilidad. Hay mamás, hay niños, hay menores no acompañados que han salido de su país, ¿no? Que viajan solos. Por ejemplo, hace algunos meses se hacía una evaluación de el tipo de personas que estaban llegando a países como Colombia, Ecuador, y se veía que por lo menos 2 de cada 10 mujeres que estaban viajando eran mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Y eso es impactante cuando piensas ahí sí la manera en que están desarrollando su viaje, ¿no? Muchas de ellas lo hacen a pie y han cruzado, no sé, Colombia, Ecuador a pie hasta llegar a Perú, algunas han llegado hasta Chile a pie, cruzando el desierto. Hemos visto cómo personas han perdido su vida durante estas travesías, cruzando ríos, cruzando el desierto. Entonces, son situaciones de extrema vulnerabilidad. Y ahora, lo que hemos visto este año, que no veíamos mucho en años pasados, como decía Daniela, era personas que tal vez ya han estado 2 o 3 años en algún país, ¿no? Sobre todo en países de América del Sur, pero que realmente no han logrado integrarse. Entonces, que están sumamente afectadas a nivel pues también psicológico, ¿no? El hecho de haber salido ya hace 2, 3, 4 años de tu país y realmente como sentir que no has podido cumplir con esas metas que querías, que no estás integrado, y eso pues las empuja a buscar otras oportunidades en otros países. Varias de esas personas están yendo hacia el norte y hay un punto, por ejemplo, que es muy peligroso, que creo que es uno de los puntos de cruce más peligrosos, por lo menos de la región, sino del mundo, que es, por ejemplo, el tapón del Darién. Entonces, hay muchas personas que están cruzando por la selva, ahí sí pasando riesgos que no nos podemos realmente imaginar, pasando por desapariciones, separaciones familiares, explotación sexual, explotación y violencia sexual, también variaciones climáticas extremas durante el viaje. Por ejemplo, cuando salen de Venezuela y pasan por Colombia, hay una parte en donde están tan alto que la temperatura está como 0 grados o menos, y después bajan a temperaturas, a calor extremo de 30 grados, no van preparados, ¿no? Muchos salen con sus propias mochilas, hemos visto muchas veces imágenes, ¿no? Cargando muchas veces en bolsas. Entonces, sí, son condiciones de vulnerabilidad extrema, sin duda, pero creo que lo más importante cuando nos preguntas como cuáles son sus perfiles y cómo son estas personas, creo que más que hablar también solo de esta situación vulnerable en la que están ahora, hay que hablar de la oportunidad que representan para todos los países que las están recibiendo. Es decir, son personas que, como te decía, tienen muchísimos conocimientos. Hemos visto, por ejemplo, la pandemia ha sido el ejemplo perfecto para demostrar cómo, si es que se les da la oportunidad de integrarse, pueden apoyar. Hubo muchísimas personas venezolanas durante la pandemia en toda la región que estuvieron en primera línea luchando contra la COVID. Entonces, creo que es eso lo importante, verlo como una oportunidad también para los países. Gracias, Hilaria y Daniela, por sus intervenciones. Tengo 3 minutos para hacer esta pausa en este primer bloque. Quiero darle la palabra a Emilio para que nos inicie contando qué pasa con la situación de personas venezolanas llegando a México. Sé que voy a tener que interrumpir, Emilio, y luego del corte te prometo que retomamos contigo, pero al menos para empezar a aprovechar estos minutos. Muchas gracias, Angélica. Bueno, pues con respecto a la situación en México, sumando a lo que ya han mencionado mis colegas con respecto a la región, bueno, en México a partir de 2014 se comenzó a vislumbrar un aumento en el número de solicitudes de asilo de personas venezolanas. La mayoría de estas personas llegaban a México vía aérea y accedían al territorio mexicano y así pedían asilo. También había un número importante de personas venezolanas que en México ya estaban asentadas desde hace algunos meses o años y que debido a la situación en su país tenían la intención de permanecer en México y por lo tanto también pedían asilo. Entonces, tenemos un contexto en el que hay diferentes orígenes migratorios de la población venezolana. Alguna población migró inicialmente por cuestiones laborales,
por cuestiones económicas, por cuestiones educativas. Sin embargo, a partir de 2014 comenzamos a identificar esta faceta del desplazamiento forzado de venezolanos que comenzaron a ver a México como un país de destino. Las estadísticas de la Comar evidencian de manera clara y contundente un aumento sostenido de 2014 a 2019, y bueno, después la pandemia en 20, que se recupera en 2021, en el que Venezuela se ha consolidado como una de las principales nacionalidades de ciudadanos que piden asilo en este país. Más adelantito podemos platicar un poco las dinámicas y las tendencias muy puntuales, sobre todo de los últimos meses, en donde hemos comenzado a ver un movimiento terrestre vía el sur del país, en donde ya el panorama se hace más complejo aún. Justo, ok. Hacemos el primer corte y ahorita que regresemos retomamos contigo, Emilio, para que nos expliques lo que acabas de mencionar. Ya regresamos. Continuamos hablando con los refugiados sobre la situación de personas venezolanas en situación de movilidad en toda la región. Nos habíamos quedado pendientes con Emilio, quien nos estaba actualizando un poco de qué está sucediendo con venezolanos y venezolanas en la región y cómo se está complejizando de alguna manera o aumentando la llegada de esta población a México. Emilio, continúa por favor con lo que nos explicabas. Muchas gracias, Angélica. Sí, en los últimos años hemos comenzado a observar que en México el perfil de la población venezolana se ha hecho cada vez más compleja. Estamos hablando de varios perfiles. Inicialmente, el ACNUR, la OIM y las otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan en situación de movilidad humana, identificamos un perfil muy concreto, un perfil de personas con cierto nivel educativo, con cierta capacidad de adquisición, la gran mayoría, bueno, sí, la inmensa mayoría llegando a México vía aérea. También una situación de redes familiares, ¿no? La población venezolana asentada en Cancún o en Ciudad de México o en Monterrey, sugiriendo a sus connacionales llegar a esas ciudades para tener una red ya muy armada, ¿no? De empleos, educación, acceso a servicios médicos. Entonces, ese perfil funcionaba o explicaba en gran medida el panorama de movilidad humana de la población venezolana en México durante varios años. Sin embargo, a partir de 2019, 2018 y 2019, comenzamos a vislumbrar que llegaba cada vez más población venezolana que no necesariamente cumplía ese perfil. Estábamos viendo cada vez más familias, ¿no? Inicialmente hablábamos de hombres solos o mujeres solas en edad productiva. En 2019, 2018 comenzábamos ya a ver familias, personas adultas mayores, personas con necesidades específicas. Veíamos a personas que habían ahorrado mucho tiempo y habían vendido incluso posesiones personales que vivían en Perú, en Ecuador o en Colombia para comprar el billete de avión y llegar a México, ¿no? Ya no ese perfil de pues una profesión consolidada, unos ahorros en país de origen muy seguros, ¿no? Sino ya una situación ya desesperada de salir de esos lugares, ya lo explicaban mis colegas, por la situación de dificultad de integración en los países de la región vecinos a Venezuela. Entonces, empezamos a vislumbrar ese perfil. Y más reciente, ya esto es algo pues de dominio público, pero no queremos obviarlo y queremos de hecho enfatizarlo, que en los últimos meses se ha consolidado una parte del sistema migratorio mesoamericano que está compuesto ya de personas venezolanas que viajan vía terrestre de Sudamérica hacia México o Estados Unidos y evidentemente, ya lo explicaban mis colegas, tienen que cruzar Centroamérica y hacen un viaje con muchos riesgos.
Este tipo de personas, estas familias, son personas que ya tienen una situación mucho más comprometida en términos socioeconómicos, que viajan con muy pocas pertenencias, que están llegando a México vía el sur, que están utilizando medios irregulares de tránsito, que están incluso utilizando redes de tráfico, están proliferando las redes de tráfico, la oferta es cada vez mayor porque la demanda ha subido. Y hay situaciones pues que definitivamente, y más adelante lo podemos hablar, que hemos identificado en nuestro trabajo conjunto con la OIM, de focos de preocupación en estos últimos meses que nos llaman la atención de comenzar a trabajar con esta población venezolana que ha llegado a México vía el sur, vía Chiapas, y que va a requerir un tipo de intervención diferente, focalizado, atendiendo a necesidades específicas muy concretas, a diferencia del enfoque que utilizábamos las organizaciones en México con la población venezolana de 2014, 2015, 2016, que cumplía, como les decía, un perfil más específico. Con eso me quedo por el momento. Muy bien. Creo que con las intervenciones y con esta última de Emilio, pues digamos, nos da un poco más de luz, ¿no? Y hay mucha como claridad de cuáles son los factores urgentes, más ahora que en el 2014, como lo explicabas, Emilio, de por qué hay que incrementar, cambiar, ajustar y apurar, ¿no? El tipo de atención que le damos a esta población. Entonces, más bien me voy con Daniela para hablar ya un poco de la plataforma R4V, que colideran ACNUR y OIM, la Organización Internacional de las Migraciones. Y yo a preguntarte, Iva, Daniela, ¿de dónde surge la iniciativa? Pero claro, los factores que explica Emilio y que han hablado ustedes en el bloque anterior son muy claros, ¿no? Para basar esta iniciativa. Pero de todas maneras queremos conocer qué es la plataforma R4V, cómo se compuso esta plataforma, quiénes la componen, dónde está esta información, quién puede acceder a ella, en términos generales, digamos, para conocer un poco más de este trabajo. Dani. Gracias, Angie. Gracias, Emilio. También es muy pertinente lo que Emilio nos estaba contando y está absolutamente ligado al trabajo que hace la plataforma R4V. La plataforma surge en 2018 a solicitud del Secretario General de Naciones Unidas, que ante el significativo incremento de personas refugiadas y migrantes de Venezuela que estaban saliendo del país, le solicita tanto a la ACNUR como a la OIM que tomen el liderazgo para la conformación de una respuesta coordinada para dar soporte y ayuda a los países que estaban recibiendo en la región a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela. La plataforma entonces se conforma a nivel regional y tiene su correlato en 17 países de América Latina y el Caribe, como les comentábamos en el bloque anterior. Algunos de esos países son, y por supuesto como sabrán y habrán leído en las noticias, Colombia es uno de los principales países de esta respuesta por la cantidad de personas venezolanas que recibe: Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, México, Panamá, países en el Caribe como República Dominicana, en fin, son 17 en total. No quiero abrumarlos con tanta información, pero para que tengan idea de la representatividad que tiene la plataforma y que es importantísimo destacar que es la respuesta coordinada más importante a nivel global, con un plan de acción que se llama RMRP, que es el Refugee and Migrant Response Plan, el plan de respuesta para refugiados y migrantes, que se edita año a año y que es nuestra hoja de ruta y nuestra herramienta de fundraising para guiar y recaudar fondos para poder seguir apoyando a los gobiernos de la región a asistir, acompañar y a trabajar en el desarrollo y en la integración de estas personas que están llegando a sus países, de las personas venezolanas y a la vez de sus comunidades de acogida. La plataforma R4V trabaja de la mano con 192 socios, que no solamente son organizaciones de Naciones Unidas, sino también son ONGs internacionales, ONGs nacionales, organizaciones de la sociedad civil, y esto es un dato súper interesante e importante de la plataforma. Son organizaciones de venezolanos, organizaciones de base comunitaria,
venezolanos ayudando a otros venezolanos, básicamente, que forman parte también y hace no tanto tiempo de la plataforma y que nos están ayudando como socios implementadores, como colegas trabajando en terreno, apoyando a personas venezolanas que muchas veces son sus compatriotas, ¿no? Muchas veces cuando estas organizaciones están lideradas por personas venezolanas, son ellos ayudando a personas que están pasando por situaciones que ellos también atravesaron. También la plataforma está integrada por organizaciones e instituciones financieras a nivel global y por el movimiento de la Cruz Roja. Son como 192 socios, como les decía, que trabajan de la mano y de manera coordinada bajo este gran paraguas que tenemos, que es, para ponerlo en términos sencillos, para que una persona lo pueda entender, cualquier persona lo pueda entender, es como nuestro presupuesto de trabajo, nuestra hoja de ruta, donde se detalla cómo va a trabajar la plataforma ese año, cuáles son las necesidades que se identifican de manera previa, luego de una serie de consultas en el terreno, luego de identificar los perfiles de las personas, las vulnerabilidades, las necesidades que atraviesan, y se diseña un plan estratégico para el año siguiente, que va a ayudar a poder responder a esas necesidades. Entonces, todas estas organizaciones que les menciono, estas 192 organizaciones, suman sus actividades ahí, suman sus planes de respuesta ahí, y a través de esa herramienta sabemos cómo vamos a trabajar de manera coordinada, sin duplicar los esfuerzos, sin estar pisando una actividad por encima de la otra, y combinando nuestros expertise para poder mejorar no solamente el alcance de nuestra respuesta, sino también la complementariedad y el apoyo a los gobiernos. Es un gran trabajo, Dani, realmente. O sea, nos cuentas el detalle de coordinación. Solo escuchar que son más de 150, casi 200 socios y socias, digamos, inscritos o registrados trabajando en esta plataforma, hace que suene un poco complejo también, ¿no? Cómo poderse coordinar y poder responder, ¿no? Esa es una plataforma, como dijiste al inicio, coliderada por ACNUR y la OIM, ¿no? Hilaria, preguntarte dónde están esos datos, en qué plataformas, en qué redes sociales, y si alguien está interesado en conocer sobre la plataforma R4V, ¿qué tipo de información pueden encontrar en este sitio web o en estos reportes, ¿no? Yo he dado varios vistazos, ¿no? a la página web, y realmente es una página muy completa, pero cuéntanos tú un poquito más. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Angélica. Bueno, tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es plataforma-R4V, la que nos pueden seguir. Y también tenemos una cuenta de YouTube que es llamada Response for Venezuela, y también tenemos esta página web. La página web es muy interesante, sobre todo, bueno, para el público general, pero creo que tiene un valor agregado sobre todo para la prensa, los periodistas y también los investigadores, porque constantemente estamos produciendo información actualizada sobre las necesidades de las personas, sobre las cifras de desplazamiento. Por ejemplo, allí tenemos cuántas personas refugiadas y migrantes de Venezuela están fuera de Venezuela, cuántas en cada país, cuántas han sido reconocidas como refugiadas, cuántas tienen algún tipo de permiso de residencia, ¿no? Y es información que vamos actualizando constantemente junto con los gobiernos. Cada uno de los países realizan, por ejemplo, evaluaciones conjuntas de necesidades. ¿Qué implica eso? Ir donde las poblaciones, preguntarles cuáles son sus mayores obstáculos, sus mayores retos, y tenemos allí la información recopilada. Entonces, eso nos permite a nosotros poder trabajar, realmente decir, necesitamos priorizar, por ejemplo, la regularización, porque la regularización es esta llave que te abre muchas puertas, ¿no? Pero también es importante para quienes están investigando sobre el desplazamiento venezolano, para los periodistas que quieren producir noticias. Entonces, ahí están también los contactos de Daniela y míos. Si es que quieren tener más información, pueden enviarnos un correo, pueden contactarnos, y estamos pues a las órdenes para eso.
Muchísimas gracias, Hilaria y Dani, por explicarnos de manera muy general. Yo de verdad les invito a que puedan entrar en esta página web, es r4v.info, ¿no? Para que puedan entrar, y realmente es una página muy completa, de muchísimo interés para las personas, como dijiste, ¿no? El tema académico, el tema periodístico, encontrarán muchísima información aquí. Ya tengo nuevamente 4 minutitos para cerrar este bloque. Me gustaría que habláramos un poquito, ya entrando en el tema, de qué se está haciendo para que estas personas venezolanas al país donde llegan solicitando asilo, donde ahora residen, qué estamos haciendo para atenderles, qué estamos priorizando en la atención que tenemos hacia ellas, ¿no? ¿Cuál es la corresponsabilidad o la articulación que tenemos con los diferentes estados también? Y sobre todo, el factor importante que dijiste, Hilaria, hace un momentito, regularización, porque justo una persona regularizada pues tiene la llave, como dijiste, para abrir muchas puertas, y entre estas la de integrarse, ¿no? La de integrarse a un nuevo país, que es un proceso muy, muy complejo. Emilio, te regreso la palabra para hablar brevemente antes del corte sobre puntual, tal vez a manera rápida, de qué estamos haciendo en México para atender a esta población, qué estamos priorizando. Claro que sí, Angélica. Me gustaría proponerles un esquema muy sencillo pero útil. Las intervenciones humanitarias también se pueden leer mucho como en el ciclo de política pública. El ciclo de política pública tiene 4 etapas principales. La primera es el diagnóstico. Después es la formulación. El diagnóstico conoce el problema, expone el problema. La formulación es el proceso de crear y diseñar una respuesta para ese problema. La tercera etapa del ciclo es la implementación, es decir, se llevan a cabo las acciones diseñadas para resolver esa cuestión. Y la cuarta etapa del ciclo es la evaluación, es decir, se evalúan los principales elementos del ciclo y en qué se ha avanzado, en qué no, y cuáles son las siguientes rutas. Para el caso de la respuesta a la situación de Venezuela, de la movilidad humana ocasionada por la situación en Venezuela, en México en particular, nos hemos enfocado en estos últimos 2 años en el diagnóstico. Hemos hecho algunas intervenciones muy puntuales para levantar información tanto cualitativa como cuantitativa, tanto el ACNUR por su lado, la OIM por su lado, pero también de manera conjunta ACNUR y OIM. A partir del 2019 comenzamos a trabajar mucho en este punto. Y también, paralelo, el ACNUR ha tenido un proceso de consultas con organizaciones de la sociedad civil en México, algunas de ellas encabezadas por población venezolana u otras por población mexicana, pero especializada en la atención a población venezolana, en donde hemos identificado algunos de los principales vacíos en materia de protección e intervención, y a partir de ahí diseñado algunas respuestas, sobre todo en el fortalecimiento de nuestras estructuras de respuesta legales para el acompañamiento de casos de primera atención que requieren información para acceder al sistema de asilo en México, situación también en donde hemos apoyado de manera humanitaria a población que tiene alguna necesidad para acceder a servicios como salud o educación. El ACNUR y la OIM tienen un apoyo específico para esa población. Y también hemos avanzado en consultas muy puntuales con el Estado, ¿no? En esas consultas, bueno, y en esos diálogos nosotros hemos puesto sobre la mesa la situación de la población venezolana, sobre todo con instituciones como la Comar o el Instituto Nacional de Migración, que tienen esta particularidad muy puntual, por ejemplo, el acceso a través del aeropuerto o las necesidades de naturalización y reunificación familiar, para que el Estado pueda mejorar sus respuestas al respecto y podamos hacer valer los postulados de la ley, ¿no? Que explícitamente la ley de refugiados habla de estas 2 situaciones muy puntuales: reunificación familiar y naturalización, que es un derecho al que la población venezolana tiene acceso, o necesita tener acceso más bien, dado que cada vez más intentan ver a México como un país de destino. Eso de manera muy puntual, Angélica.
Súper, muchísimas gracias, Emilio. Hacemos un nuevo corte y ahorita regresamos ya para el último bloque de este programa. Estamos hablando de la situación de personas venezolanas en la región, pero de la situación de ellas a nivel de movilidad humana. Ya regresamos. Llegamos al último bloque de esta emisión, abordando un poco y de manera casi que general, ¿no? La situación de personas venezolanas en la región y sobre todo también aterrizándolo porque es importante acá en México, ¿no? Donde muchísimas de ellas están llegando y ha habido un incremento estos últimos meses. Pero, Dani, es importante continuar describiendo un poco qué sucede con esta población en los diferentes países donde solicitan asilo o donde transitan. Ya Emilio adelantaba un poco de en qué se ha enfocado el ACNUR y OIM también en diferentes proyectos en los últimos meses, en temas de diagnóstico, en temas de procesos y ajustar procesos de naturalización, de regularización, etcétera, ¿no? También esto permite los procesos de integración, que son muy claves para cualquier persona, ¿no? Que sale de su país por diferentes razones. Voy contigo, Dani, para que nos comentes un poquito qué retos enfrenta esta población a su llegada a los países de acogida y cómo se les está atendiendo, pleca, diría yo, integrando a estas comunidades. Voy contigo, Dani. Bueno, gracias Angie. Y un poco para complementar lo que decía Emilio, y es muy cierto, en el bloque anterior él estaba hablando de los cambios que hubo en relación al tiempo de las personas que fueron saliendo de Venezuela y llegando a los distintos países de la región. Los perfiles fueron cambiando mucho y por supuesto hizo que el soporte, la asistencia que se les brindaba fuera diferente. Las personas que llegaron en el inicio eran personas que quizás tenían un perfil más bien profesional, entonces tenían otro tipo de necesidades en términos de integración, y luego, sobre todo a partir del brote de COVID-19, esas necesidades fueron mutando hacia quizás necesidades humanitarias, necesidades de acceso a servicios básicos, a derechos básicos como la alimentación, tan simple como eso. Una persona necesitaba comer antes de poder tener su título universitario homologado en el país al que estaba llegando. Entonces, ¿cuál es la situación, como me preguntabas recién, a la que se enfrentan? Bueno, eso va variando mucho de país en país y obviamente en función del perfil, pero lo que hemos notado sobre todo en las últimas personas que se han estado desplazando desde Venezuela a los demás países y también entre los países que los han acogido, es que hay un incremento en las necesidades humanitarias, en las necesidades, y con necesidades humanitarias me refiero a el acceso a alimentación, el acceso a salud, el acceso a derechos y servicios básicos, el acceso a sistemas nacionales de protección, de bienestar social, sobre todo porque, y como saben y como todos hemos experimentado, la pandemia golpeó mucho a nivel económico a los países de América Latina y el Caribe, y eso hizo que muchas personas perdieran los sustentos y los ingresos que tenían, que ya muchas veces eran muy mínimos, que simplemente les alcanzaban para poder rentar una pequeña habitación en un hotel, en una casa, en un espacio compartido con otras personas. Entonces, las situaciones a las que se enfrentan al llegar a un nuevo país son básicamente esas: no poder acceder a un lugar donde dormir de forma digna, de forma adecuada, una vivienda adecuada, no poder acceder a una alimentación adecuada todos los días, no poder acceder a la educación, a la salud en un contexto en el que es tan importante. Estamos hablando de personas que salen caminando de su país y quizás están 60 o 70 días caminando para poder llegar a otro. Imagínense lo que es caminar abajo de la lluvia, de inclemencias climatológicas, del frío, de pasar de una temperatura muy cálida a una temperatura muy fría y no tener la alimentación adecuada, ni la ropa adecuada, ni el calzado adecuado para poder caminar. Y no solamente son personas que están en buenas condiciones físicas para hacerlo, en general son mujeres con niños, hombres solos o personas adultas, en fin, una cantidad de factores diferentes que hacen que los perfiles de las personas que van llegando vayan cambiando, y eso también impacta en el tipo de asistencia y de soporte que se da.
Me preguntaba sobre los procesos de integración y muy brevemente te cuento que eso va cambiando en cada país. Actualmente tenemos algunos muy buenos ejemplos en la región. No quisiera mencionar a un solo país porque sería injusto con lo que están haciendo los demás, pero básicamente Colombia ha trabajado mucho por la regularización de las personas refugiadas e inmigrantes de Venezuela a través de distintos programas para ayudarlos a poder acceder a permisos de permanencia temporal. Lo mismo República Dominicana, muchos otros países han trabajado en la homologación de títulos para que las personas puedan trabajar, las personas que son médicas puedan trabajar en la primera línea en la asistencia a la COVID-19. Pero bueno, son varios ejemplos, seguramente Hilaria podrá dar algunos más con algunos testimonios. Cambio. Y justo, gracias Dani, y justo voy con Hilaria, porque otro factor muy importante, yo sé que estamos hablando de corresponsabilidad, ¿no? Sociedad civil, Estado, gobiernos locales, Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Pero también la misma sociedad, la misma comunidad de acogida juega un papel crucial, yo diría crítico, en el proceso de integración de estas personas, ¿no? Hilaria, a lo mejor contigo me gustaría que platiquemos ¿cómo juega este rol la solidaridad, la empatía? ¿Cómo es recibida la población venezolana? ¿Qué nos puedes contar de la experiencia que tienen en la plataforma R4V? ¿Cómo se registra esto? ¿Cómo lo han visto? Sí, claro, Angie. Bueno, creo que para empezar, América Latina en general son países, son personas que han abierto sus puertas. No solo a personas venezolanas, sino a personas de distintas nacionalidades en distintos años. Creo que es algo que nos caracteriza como región y que es diferente en otros lados, es que somos una región que produce personas refugiadas e inmigrantes y al mismo tiempo las recibe. Entonces, creo que hay interiorizado ese sentido de que tal vez todos en la región conocen a una persona, un familiar, un amigo, alguien que ha tenido que salir de su país por diferentes situaciones. Entonces, eso convierte a América Latina en un país realmente acogedor. Hemos visto durante los últimos años ciertas actitudes, digamos, estigmatizantes, pero creemos que no reflejan a nuestra sociedad. Creemos que son hechos puntuales, son hechos que se dan por el desconocimiento, por ciertos miedos, por ciertos mitos que vemos reproducidos en nuestra esfera pública, ¿no? En las redes sociales, tal vez en una cobertura mediática que puede caer en lo estigmatizante, ¿no? Entonces, eso dificulta mucho el proceso de integración de las personas. Y realmente dificulta mucho su estabilidad. O sea, las personas refugiadas y migrantes de Venezuela necesitan ahora estabilidad. Han estado saliendo de su país, sobre todo durante los últimos 5 años, necesitan ya encontrar un lugar donde puedan rehacer sus vidas y no tengan que volver a salir de países donde ya estuvieron, volviendo a pasar otra vez por estos riesgos. Y ahí la sociedad es muy importante porque obviamente viene acompañado de políticas públicas, viene acompañado de la cooperación internacional porque los países están desbordados, no pueden responder solos, pero al final de todo esto están las comunidades, está ahí como el tener a un vecino que me da la mano. Y yo creo que cuando vas realmente a las comunidades te das cuenta de que sí funciona así, te das cuenta de que tal vez hay una persona que tiene que ir a trabajar y su vecino venezolano le está cuidando a los hijos. En el día a día creo que vemos muchísimas muestras de solidaridad. Entonces creo que hay que más bien atacar a estas narrativas estigmatizantes que podemos ir escuchando y que tal vez como van permeando en lo que pensamos, ¿no? Pero después en el día a día vemos muchas muestras de solidaridad. Gracias, Hilaria. Y sí, en efecto, nosotros acá en el ACNUR tratamos de recopilar también mucha información desde la Unidad de Información Pública, historias, testimonios, fotografías, videos de personas, es decir, de cualquier nacionalidad, ¿no? Que se estén integrando a México. Y hace poco entrevistaba yo también a una familia venezolana que ahora reside en Puebla y que pronto podremos tener también la historia en el sitio web y un video donde ellas y ellos mencionan, ¿no? Que el país, que México les ha acogido con mucho cariño, con mucho entusiasmo,
y que sí han tenido algunos temas ahí, como mencionabas tú también, Dani e Hilaria, pero que en general México es un país que les ha abierto las puertas, que ha sido cálido, ¿no? Y que, bueno, históricamente sabemos que tiene esta tradición de asilo, y que bueno que nos lo puedan expresar y que nosotros al mismo tiempo podamos reflejar estos materiales, ¿no? Que también tocan fibras sensibles para todas y para todos. Y justo hablando de este tema en México, Emilio, voy contigo nuevamente para que nos cuentes y describas qué acciones se están haciendo, porque sé que hay iniciativas muy buenas también acá en México y que son muy significativas para integrar a la población venezolana en México. Y bueno, y tú también que eres experto en el tema aporofobia, discriminación, ¿no? Para la oficina de la ACNUR acá. Bueno, sumándome a lo que ha dicho Hilaria, desafortunadamente hemos visto en México que pues mientras más población venezolana llega, más discriminación focalizada en algunos sectores, tanto de la prensa, sobre todo local, o algunos entornos comunitarios, han llevado a la estigmatización. Algo que desafortunadamente, y lo decimos siempre abiertamente, que alguna prensa local, ¿no? De repente se comete un crimen en donde está involucrado una persona venezolana y el gran titular es venezolanos cometen crímenes, ¿no? Y siempre cuando platicamos con la prensa local le decimos, ¿por qué cuando pasa algo que hace una persona mexicana no pones mexicanos, ¿no? O sea, ¿por qué hacer este énfasis en la nacionalidad? Cuando, pues sí, ahora sí que en todas partes pasa, ¿no? A nosotros como mexicanos no nos gustaría que en Estados Unidos, que pues desafortunadamente sí hay personas que cometen crímenes que son mexicanas, de repente nos tachen a todos los mexicanos de ser criminales, ¿no? Tristemente sucedió y no nos gustó. Entonces, o sea, realmente eso es algo que como se está trabajando mucho desde lo local y en donde hemos tratado de incidir mucho. Ahora, algo bien importante que me gustaría comentar, colegas, en México ha habido un esfuerzo relevante en materia de coexistencia pacífica, de trabajo en materia de coexistencia pacífica. Debo subrayar el gran trabajo que ha hecho la oficina en Monterrey, la oficina de la ACNUR en Monterrey, en colaboración también, evidentemente, con nuestros socios. La oficina también en Puebla y Aguascalientes, sobre todo estas tres oficinas, en donde se han encauzado procesos de coexistencia pacífica y de recomposición del tejido social, en donde los refugiados y los solicitantes de asilo y los migrantes venezolanos toman parte para aportar desde sus conocimientos, desde su experiencia, desde su trayectoria profesional, un granito de arena para mejorar la comunidad y el entorno en el que viven. Eso es algo que esos procesos se han fomentado mucho en área, por ejemplo, psicosocial, en materia educativa, en materia de integración cultural, ¿no? Eso nos da un valor agregado y nos ayuda a reconstruir el tejido social, que desde mi perspectiva es una de las principales herramientas para combatir la discriminación, la xenofobia, el racismo y la aporofobia. Reconstruyamos el tejido social de las comunidades, recuperemos los espacios públicos, hagamos iniciativas de coexistencia pacífica, de integración educativa, laboral, en materia psicosocial, cultural, en donde la población venezolana en México ha demostrado estar muy interesada y aportar desde sus vidas personales. Eso lo hemos podido atestiguar en las misiones que hemos hecho a estos lugares, en donde hemos platicado con las familias, con los hombres, con las mujeres, con los niños, con las personas adultas mayores, y todas y todos se han manifestado muy a favor de poder aportar y de poder construir en sus comunidades locales. Eso ha generado estas sinergias y estos procesos y de tajo ha combatido todas estas expresiones de discriminación. Y la comunidad mexicana local, también con la que hemos platicado, lo ha reconocido muy bien y ha dicho, estas personas verdaderamente han traído una diferencia en nuestra dinámica comunitaria local y verdaderamente ha logrado que la migración y el desplazamiento forzado y todas estas consecuencias humanitarias puedan aterrizarse en procesos que generen bienestar y verdaderamente encaucen
más igualdad, mayores oportunidades y una mejor calidad de vida para todos y todas, independientemente de la nacionalidad. Eso sí lo empezamos a ver. Evidentemente hay que trabajar muchísimo más, pero esas experiencias nos inspiran para trabajar en conjunto con la OIM, con nuestras organizaciones socias y con la población mexicana para poder verdaderamente hacer de México un país de asilo, un país solidario y un país fraterno, que verdaderamente lo traemos en la médula, lo tenemos en nuestro ADN y simplemente hay que tener esas condiciones externas para poder aterrizar y lograrlo. Gracias, Emilio. Qué bonita intervención, y con eso voy con Dani también, porque justo es lo que tú decías, ¿no? Hablar solo de lo que hace un país es complicado, ¿no? Porque todos los países donde se acogen personas venezolanas y de cualquier otra nacionalidad, por supuesto que están haciendo grandes esfuerzos para poderles integrar también, ¿no? Y es muy loable, y no queremos desmerecer el trabajo también de otros países que lo están haciendo. Ahora bien, como esta plataforma R4V conglomera, ¿no? También tiene representación de estos países, quisiera preguntarte, Dani, y muy brevemente también, porque ya me están avisando que tenemos que ir cerrando, ¿cuáles son los siguientes pasos de la plataforma? O si quieres compartirnos alguna información relevante antes de cerrar, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Con la plataforma, por supuesto, este año vamos a estar trabajando en la implementación del RMRP 2022, que como les contaba es nuestra hoja de ruta, nuestro plan de trabajo para este año. Pero creo que es, más allá del aspecto técnico de cómo vamos a trabajar, creo que es importante un poco alinearnos con el mensaje que estaba diciendo Emilio recién, que es básicamente vamos a seguir haciendo abogacía para la integración de las personas refugiadas y migrantes, vamos a seguir trabajando de manera conjunta y coordinada para apoyar a los gobiernos de la región a poder integrar, a poder regularizar a estas personas, a poder brindarles, a que puedan brindarles acceso a derechos básicos, que son la salud, la educación, la alimentación. Básicamente ese creo que va a ser ese estoy segura que va a ser nuestro objetivo a lo largo de 2022 y va a seguir siendo siempre nuestro objetivo, para eso estamos acá. Así que eso es en línea con lo que estaba diciendo Emilio, o sea, nosotros trabajamos para la integración, para el apoyo, para la protección de estas personas. Gracias, Dani. Hilaria, rapidito te cedo la palabra por si quieres aportar algún último comentario. Bueno, pues Angie, en realidad yo creo que es lo que te comentaba antes, ¿no? Hemos llegado en un punto en que ya son 5 años que personas han salido de su país, obviamente siguen saliendo, pero sobre todo aquellas que han estado en sus países necesitan ya poder reconstruir sus vidas con dignidad, necesitan estabilidad. Hemos hablado con personas refugiadas inmigrantes hace unos meses en algunas decía, no tengo la manera de reparar las emociones a mis hijos porque no dejamos de mudarnos. Y creo que tenemos que seguir trabajando justamente en eso, en que las personas puedan ya reconstruir sus vidas y cumplir los planes que tenían propuestos. Entonces, eso es básicamente lo que quería cerrar. Muchísimas gracias, Hilaria. Y bueno, Emilio, la última intervención también antes de cerrar, para hacer tu conclusión. Un mensaje muy breve a los televidentes, a las personas que nos están viendo. Está relacionado con lo que decía en mi última intervención. La movilidad humana es una realidad innata a la historia humana. A veces nos asusta, a veces creemos que lo diferente amenazará nuestro status quo y por lo tanto eso siembra discriminación, actitudes de odio, de violencia. Pero queremos transmitirles, y esto es una de las tónicas del programa, por eso estamos aquí con los refugiados, que en México hacemos las organizaciones humanitarias un trabajo que sí está dirigido a la población refugiada y solicitante de asilo e migrante, pero que también involucra a la población mexicana y que también tiene como objetivo mejorar las condiciones de comunidad y de convivencia social y por lo tanto redundar en la paz de las comunidades. Esto está
cristalizado en la Declaración de Nueva York de 2016, en donde se estableció conjuntamente y contundentemente que las organizaciones humanitarias deben de hacer un trabajo integral. Y el trabajo de la plataforma que acabamos de explicar tiene esa lógica y ese paradigma de la Declaración de Nueva York y del Pacto Mundial de Refugiados, en el sentido de que trabajaremos arduamente también para mejorar las condiciones locales y, por lo tanto, redundar para un bienestar para todos. Eso es algo muy importante que queremos transmitir a la población mexicana para que esté consciente de que todo este trabajo nos beneficiará a todas y todos. Eso, Angie. Gracias, Emilio. Bueno, ahora sí, ha llegado el final de esta emisión. Muchas gracias, Dani, por habernos acompañado, por hacer el espacio. Emilio, también por tus aportes y, por supuesto, a Hilaria, nuestra colega de la ACNUR, también en representación de la plataforma R4V. Gracias a ustedes también que nos acompañaron en esta emisión. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, que tengan un bonito día.